Bueno, mis amados hermanos, ya estamos allí en el Mateo 5, del 13 al 16, vamos a estar hoy hablando. Recordemos que el Sermón del Monte fue dado a los primeros discípulos del Señor, al igual que a una multitud de personas, quienes a través de sus escritos nos han transmitido a cada una de las siguientes generaciones hasta llegar a nuestra época. El Sermón del Monte no solo nos habla de las bienaventuranzas, sino que también nos da instrucciones de nuestra responsabilidad en la vida. Podemos ver los siguientes títulos hasta llegar al capítulo 7. Son responsabilidades que nosotros adquirimos como verdaderos convertidos. El Sermón del Monte nos habla de nuestras leyes, las emociones de cada persona, nuestras decisiones, nuestra actitud ante los demás, la oración y el ayuno. Nos habla de las riquezas y nuestra ansiedad, nuestros juzgamientos y nuestras proyecciones en la vida. En fin, en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, encontramos todas las riquezas que un verdadero convertido por la fe en el Señor Jesucristo puede atesorar como las más importantes normas doctrinales que muestran a una nueva criatura en el Evangelio. Entonces, el Sermón del Monte nosotros podemos encontrar una cantidad de riquezas, verdaderos tesoros espirituales que usted y yo debemos de atesorar. Para los que no vinieron en esas dos exposiciones, recordemos, les voy a recordar que nosotros iniciamos una especie de escalonamiento, una escalera que consta de 10 puestos. Nosotros íbamos en el puesto número 8, que son las bienaventuranzas, y las 4 primeras bienaventuranzas se trataron el primer día, hace 2 meses, y las segundas 4 escalones hace aproximadamente un mes. Hoy nos vamos a subir al escalón número 9 y al número 10, que podríamos colocar estas semejanzas en estos puntos. Recordemos que es el proceso de crecimiento que un cristiano recibe y debe de pasar como un fruto de un nuevo nacimiento. Por eso hoy veremos 2 puntos principales que constituyen las 2 respuestas a la pregunta que vamos a plantear en el título de este mensaje. El título de este mensaje es ¿cómo es el verdadero creyente en este mundo? Para las personas que les gusta notar, ¿cómo es el verdadero creyente en este mundo? Las 2 respuestas son los nuevos privilegios y responsabilidades como genuinos hijos de Dios en Cristo, ilustrados por el mismo Señor Jesucristo. Esas 2 respuestas las vamos a ver en el versículo 13, 14, 15 y 16. La primera respuesta es: somos como la sal. Y la segunda es: somos como la luz. La nueva identidad que Dios Trino Todopoderoso nos adjudica después de padecer persecución a causa de su evangelio es que nos concede el privilegio de convertirnos, obviamente a través de la vida del Señor Jesucristo en nosotros, por la fe que Él mismo nos da, en la sal y en la luz de esta tierra. Y usa este par de metáforas de las cuales estaremos hablando el día de hoy, conociendo algunos diferentes usos y características de estos 2 elementos que nos deben hacer completamente diferentes a los demás habitantes de este planeta. Leamos el pasaje que nos corresponde estudiar esta mañana. Vamos a orar y después comenzamos. Entonces vamos a leer Mateos 5, 13 al 16. Les recomiendo que todos lo leamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Amado Señor, Dios y Señor nuestro, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu Espíritu Santo nos abra, Señor, el entendimiento a todos los que estamos aquí reunidos y a quienes escuchen este mensaje en posteriores tiempos. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor, que nos permita, Señor, entender, obedecer y poner en práctica tu palabra, Señor. Que si hay alguien que no ha nacido para ti, Señor, que seas tú obrando en este día, Señor, que sea el día de la salvación en el Dios Todopoderoso, porque únicamente en ti, Señor, hay salvación. Que hoy sea un tiempo en el que podamos glorificar por tu obra en nuestras vidas, Señor. Que hoy continuemos, Señor, reconociendo tu magnífica obra que hiciste en la cruz para darnos salvación. Todo, Señor, te lo pedimos únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a desarrollar el primer punto que dice: somos como la sal. Mateo 5:13. Desarrollaremos este primer punto viendo los siguientes aspectos que podemos deducir de lo que nos revela la palabra de Dios. En el primer punto, que es Mateo 5:13, podemos ver características y usos de la sal. B, nuestra nueva identidad. C, nuestra manera de hablar. Y D, ¿qué pasa si la sal se desvanece? Numeral A, características y usos de la sal. Como dice la palabra en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Para entender un poco más este versículo, veamos qué dice la ciencia a través de muchos descubrimientos, de muchos estudios y a través de mucha historia respecto a la sal. La sal es una sustancia que se encuentra en todos los rincones del mundo. Se cree que se usó por primera vez en el año 2670 a.C. en China. No hay cultura o pueblo que no la use. La sal es necesaria para darle sabor a los alimentos. Se usa como preservante de alimentos, en especial a las carnes, y en tubérculos, verduras y otros como sazonador. Se usa como método de pago en el Imperio Romano, de ahí surge la palabra salario. ¿Sí sabían eso? Que la palabra salario proviene porque se pagaba con sal en el Imperio Romano. Bueno, descubriendo en muchas partes podemos ver que la sal tiene aproximadamente 14.000 usos. Nosotros conocemos nomás el de echarle al chicharrón. Otro uso muy popular, y ese se usa hoy en día, sobre todo en este tiempo, es el de echar sal para los caminos que tienen nieve o hielo. Eso descongela inmediatamente el hielo. En algunas culturas como las árabes, se usó con propósitos para hacer rituales. En los países del Medio Oriente es muy común escuchar sobre el pacto de sal, y algo que me llamó mucho la atención es que la palabra de Dios lo menciona también en el libro de Números. Los que les gusta anotar, Números 18, del 19 al 21, y Segunda de Crónicas 13:5. La palabra de Dios lo usa como un pacto de fidelidad. Se llama el pacto de sal. También se usa hoy en día en la fabricación de muchos alimentos, algunos de ellos como el jamón. También en la fabricación de jabones y champús, dándole una gran importancia en el desarrollo industrial a este simple producto. En la Biblia encontramos también muchos ejemplos del uso de la sal, entre ellos unos de bendición y otros de maldición. Algunos de bendición
fue, por ejemplo, que el profeta Eliseo usó la sal por orden del Señor Todopoderoso para limpiar un lago que estaba, unas aguas que estaban totalmente podridas. En otro de maldición podemos ver un ejemplo, el de la estatua de sal, sí, la mujer de Lot, que se convirtió. Entonces la cultura creía que todo lo que estuviera salado era maldición. Entonces todas esas cosas se van arraigando a las culturas. Su carácter común y su uso en todas las culturas convierten a la sal en una candidata obvia para que Jesús la use como una ilustración. Como sabemos, a Jesús le encantaba usar elementos cotidianos para comunicar verdades sobre Dios y su pueblo. Su descripción de los discípulos como la sal de la tierra en Mateo 5:13 es con toda probabilidad el ejemplo más conocido. Hasta el día de hoy, las personas usan la frase para describir a personas buenas, honestas y humildes. Ese es un título que se le da a las personas que son honestas, que son como la sal de la tierra, las que son honestas y humildes. Posiblemente los discípulos que estaban allí recibiendo el sermón del monte podían preguntarse: ¿por qué nosotros debemos de ser la sal de la tierra? Hoy nos podemos hacer esa pregunta: ¿por qué nosotros también debemos ser la sal de la tierra? ¿Por qué el Señor nos da ese mandamiento? ¿Sería que ellos debían darle sabor o deberían proteger la tierra para que no se dañe? ¿Cuál de las dos? En el transcurso de esta enseñanza podemos nosotros identificar cuál es el verdadero oficio que Dios nos ha mandado como sal de la tierra, ¿sí? Porque lo vamos a tomar conforme al contexto, como es lo correcto que tomamos un versículo conforme al contexto. Y es que hoy en día, entre muchos estudiosos de la palabra de Dios, no han dado el último dictamen de lo que Jesús quiso decir en este versículo. Tampoco seré yo el último que voy a decir, el que vaya a decir: este es el dictamen perfecto. No, yo no lo voy a decir. Podemos nosotros tomar una forma, hay unos creyentes que toman una forma un significado, otros lo toman de otra manera. Yo no voy a dictar la última sentencia, así que nosotros vamos a escudriñar la palabra. Hay quienes deciden entender que es para darle sazón, otros para conservarla y limpiarla de la maldad. Otros pueden decir que el cristiano debe ser común, pero muy necesario como la sal. El predicador Spurgeon dijo en un sermón que ser sal de la tierra se refiere al hecho de que no somos caramelos que nos van a querer a todo el momento comer, sino que somos sal que nos van a escupir por su amargo sabor. Ahí hay otro significado, otra posición diferente a la que muchísimas personas han podido dictar, pero también es aceptable. Posiblemente estemos frente a un mandato del Señor, y es el de la Gran Comisión, pues la sal hoy en día está en todos los rincones del mundo. No hay cocina donde no encontremos una libra de sal. Podemos interpretar que Dios nos envía a todos los rincones del mundo para darle sazón al mundo entero, llegando a todos los rincones, como dice Mateo 24, que dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra posición es que Dios nos haya mandado a hacer, el Señor Jesucristo, que seamos nosotros como la Gran Comisión. La Gran Comisión debe ser como la sal que está en todos los rincones del mundo. Continuemos con el punto B, nuestra nueva identidad. Como salvos y al haber recibido la gracia, es nuestro privilegio hacer uso de todos estos propósitos para los que se tiene la sal, entendiendo que según el contexto, un discípulo de Jesús es como la sal, en que al llevar a otros el evangelio preservará sus almas. Ahí está uno de las mejores interpretaciones. Haciendo discípulos de Cristo para que siempre se glorifiquen a Dios. El principal papel de la sal, históricamente hablando, es el de preservar los alimentos.
Dios habla de que debemos preservar este mundo de la corrupción del pecado. Yo no sé si muchos de los de mi época alcanzaron a conocer que nuestras mamás le echaban a la sal, le echaban a la carne, le echaban un montón de sal y le colgaban en una varillita y ahí se conservaba porque no había nevera, sobre todo en los campos se usaba mucho. Esta tradición no es de aquí de Colombia, eso es a nivel mundial. En muchos países se conserva también el pescado, se conservan las carnes de ballena, la carne de, bueno, todo tipo de carnes se preserva a través de ¿qué? De la sal, y después se le saca por un proceso de calentamiento. El Señor Jesucristo nos envía a darle sazón al mundo, pero especialmente a preservar la creación, a poner por obra sus mandamientos, a impactar por nuestra nueva vida en Cristo, y tal como lo es el mineral llamado sal, que es puro y tiene la función de conservar los alimentos, así debe ser nuestra vida, un elemento que permanece en santidad y pureza para hacer sal a la tierra, y así podamos nosotros ayudar a preservarla, sobre todo en estos tiempos como los que estamos viviendo, mis amados hermanos, unos tiempos que sí que se necesita bastante sal. El mundo está bastante corrompido, bastante necesitado de que nosotros lo salemos. Bueno, mis amados, en lugar de nosotros asumir que la declaración de Jesús es confusa y luego debatir qué uso particular de la sal tenía en su mente, es mejor asumir que sabía lo que estaba haciendo y que las metáforas pueden funcionar de múltiples maneras. Los seguidores de Jesús somos como la sal. Aunque somos comunes, estamos en todas las partes y nos involucramos en casi todo. Ya sea que otros lo noten o no, también tenemos una variedad de roles que desempeñar a medida que el reino de Dios viene a la tierra. Numeral C, otra posición bíblica que es nuestra manera de hablar. Esa no la encontramos ahí en Mateo 5, sino nos vamos a trasladar a Colosenses 4:6. Para los que leen en la palabra de Dios, Colosenses 4:6. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra otro rol de la sal. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí se nos da otro rol o otra característica de la sal que tenemos que nosotros tomarla. Es el sazonar con nuestras palabras todo lo que nosotros hagamos, sea con una gracia, sea sazonada. Nosotros no podemos estar siendo simples. Palabras sazonadas con sal son palabras íntegras y fidedignas. Saber cómo responder o hablar a cada uno es la respuesta de una persona que verdaderamente es la sal de la tierra y por consiguiente tiene integridad en sus palabras. Esta exhortación del apóstol Pablo, por revelación de Dios, está dirigida a nosotros, el cuerpo de Cristo. Nuestras palabras deben ser saladas, siempre sazonadas con sal. Debemos hablar la verdad en amor. Debemos ser honestos, debemos ser íntegros en nuestras palabras. Debemos hacer lo que decimos conforme a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos y las correspondientes acciones deben de estar en armonía con la integridad y la exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios, porque somos la sal de la tierra. Entonces, esa es otra de nuestras obligaciones de nosotros, que nosotros tenemos como cristianos. Debemos, nuestro lenguaje, nuestra actitud y todo lo que nosotros hagamos y hablamos debe estar muy correlacionada con la palabra del Señor, porque a veces no testificamos bien, pero el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos esos creyentes con una palabra sazonada como la sal. Numeral D, ¿qué pasa si la sal se desvanece?
Para entender un poco más la verdad de la expresión hollados por los hombres, ahora sí nos dirigimos a Mateo 5:14, 5:13. Mateo 5:13, nos volvemos allí. Hollada, la expresión hollada por los hombres, es importante entender que todos los templos en esa cultura del año 2000 en el Medio Oriente estaban construidos sobre los montes, aquellos lugares más altos en la ciudad, para que la gente pudiera ver la luz de esos templos. Entonces, esa expresión se refiere a que habían unos templos, eran paganos, y allá colocaban una cantidad de luz para que la gente que estaba abajo creyera que desde allá venía la verdad y venía la luz. Estos templos eran lugares paganos y falsos que trataban de decirle a la gente que ahí era donde se obtenía la luz. La sal se arrojaba afuera porque perdía su sabor y la echaban sobre los caminos que conducían a estos templos, en una especie de rechazo, en una especie de purificación, y bueno, haber dicho, todo lo maluco lo mandaban a esos caminos para que los que subieran a los templos tuvieran su especie de tropiezo. A manera de un escudo místico y a manera de una protección. Si nosotros somos el verdadero cristiano, el cual debe impactar al mundo con su testimonio de vida, que debe tener un carácter como el de Jesús y que debe marcar la diferencia, ya que la gracia de Dios ha sido el ingrediente que nos ha transformado. Si perdemos esa característica de salar lo que tocamos, es decir, que perdemos esa capacidad de dar sabor y sazón a la tierra, seríamos como esa sal que se bota a los caminos para que todos la pisoteen, mis amados hermanos. Nuestra esencia y valor no tendría ningún reconocimiento. Si perdemos esa capacidad, al igual que la sal, y fallamos al propósito de Dios, seremos aquellos apóstatas que se desaniman y se desmayan. Nosotros tenemos que estar todos los días orando, tenemos que estar todos los días escudriñando la palabra y pidiéndole al Señor que haga de nosotros verdaderamente esa sal para la tierra, que nosotros seamos ese instrumento de protección y de guardar la tierra. Nosotros no tenemos el poder es de Él, pero somos instrumentos del Señor. Ahora pasemos al escalón número 10, ya que Jesús, el Señor Jesucristo, desea que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús nos concede otro privilegio, lo cual no es poca cosa para cada uno de nosotros, hermanos. La siguiente trabajo que nosotros vamos a desarrollar es algo muy grandioso, algo muy valioso que nosotros debemos en todo lo posible desarrollar en nuestras vidas. Como segundo punto de este mensaje es: somos como la luz. Mateo 5:14 al 16. Los que tienen Biblia ahí, Mateo 5:14 al 16. También se usa la luz como una metáfora, y desarrollaremos este segundo punto viendo los siguientes aspectos que podemos deducir de lo que nos revela la palabra de Dios. Los aspectos a continuación son: nuestro privilegio de ser como la luz del mundo. B, no fuimos transformados en luz para escondernos. Y C, nuestras obras pueden impactar delante de los hombres. Veamos qué dice el punto A. Nuestro privilegio debe ser como la luz del mundo. Mateo 5:14 dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Luego de ser salvos por su gracia, recordemos que nosotros ya venimos siendo salvos en los 8 escalones anteriores, pasamos a ser la sal, y luego se nos transfiere el rol de ser luz. Luego, el Señor Dios Todopoderoso nos da un privilegio de ser en Cristo, únicamente en Cristo, la luz del mundo.
Recordemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, Salmo 119, pero el cristiano es luz al mundo. Nuestra nueva responsabilidad en el nuevo escalón ascendente es alumbrar al mundo. Entonces, estamos desarrollando dos nuevas responsabilidades, que no solamente es venir acá un domingo o decir que somos cristianos, sino que tenemos responsabilidades que el Señor nos adjudica. El reino de Dios y su justicia no establece templos en los lugares altos para que la gente tome de allí la falsa idea de que en este lugar está la luz verdadera. Dios establece en cada uno de sus escogidos y nacidos de nuevo el sitio donde morará su Espíritu Santo. ¿Quiénes somos los del templo de Dios? Nosotros. Ya esos templos que colocan en Monserrate, por allá en otros lados, en otras culturas, en las cimas de las montañas, esos no son mandados por el Señor Todopoderoso. Él establece los templos, siempre lo ha establecido en cada uno de nosotros. Ese es el sitio donde morará su Espíritu Santo, y desde allí que Él emite la luz al mundo oscuro. Sin perder Mateo 5, pasémonos a 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis amados, el templo de Dios somos nosotros, debemos ser santos, y Dios lo ha establecido así. Ya nosotros debemos permanecer en esa integridad delante del Señor, de tal manera que Él se plazca en pasearse en ese templo que creó en nuestras vidas. Nuestros vecinos y familiares inconversos nunca van a leer la Biblia. Ellos están pendientes de nuestras acciones, si erramos o no. Ellos están al tanto de todo lo que hacemos para criticarnos o elogiarnos. Por eso debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, de tal manera que podamos dar luz a ese mundo perdido. ¿Cómo podemos llamar la atención a nuestros amigos y familiares para que sigan a Cristo si nuestras vidas son simples y sin transformación como lo éramos desde antes de conocer el Evangelio? Seguimos las corrientes del mundo porque nuestro cristianismo es liviano y de vez en cuando pecamos deliberadamente para no vernos como aburridos o para que no nos tilden de fanáticos. Imaginémonos nuestras vidas como una casa oscura en mitad de la noche. Puede ser muy bonita aparentemente, pero nadie se dará cuenta de los que pasan que hay una casa. Cuando nosotros pasamos por un pueblo y los que viajan de noche se pueden dar cuenta que si en ese pueblo se fue la luz, uno pasa y lo único que hay es puras sombras. Pero cuando hay luz en ese pueblo, nosotros llegamos a tal parte, llegamos a este lado, está el letrerito, todo. Así debe ser nuestras vidas. Nuestras vidas deben de impactar a todo el que pase cerca o lejos de nosotros. No podemos ser nosotros tropiezos, pues si nosotros nos acordamos de algún día que se haya ido la luz en nuestra casa y está muy oscuro, nosotros nos tropezamos con las sillas, con el comedor, con alguna cosa que se hace así. Dios nos invita a que nosotros no seamos como esas casas oscuras, sino que reflejemos la luz para guiar a los demás. Hermanos, esto no puede ser así. Esto no puede ser que nosotros estemos nacidos de nuevo y no alumbremos. Debemos ser como la ciudad en la colina, como el faro que guía los barcos, como la torre de control que guía a los pilotos para poder aterrizar el avión. Debemos iluminar nuestras respuestas, nuestras vivencias, nuestro testimonio. Debemos ser luz al mundo. Como ustedes se dan cuenta, todo el mundo se puede ubicar donde está el aeropuerto de noche. Es la luz más grande que hay.
allá está todo iluminado. ¿Qué es lo que hay allá? Allá está el aeropuerto. Son maneras como nosotros podemos ver o señalizar. Cuando viene el avión, también hay una pista llena de puras luces, son como 6 carriles llenos de puras luces, para que los aviones puedan aterrizar de noche, porque ellos no ven la pista, ellos ven solamente los carriles de luz. B. No fuimos transformados en luz para escondernos. Entonces, volvámonos a Mateo 5:15. Dice así la palabra del Señor: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mis amados hermanos, si somos la luz del mundo, es para dar luz a todo el lugar donde estamos o por donde pasamos. No podemos estar escondidos esperando que descubran nuestra nueva vida en Cristo. Podemos impactar con humildad a las naciones, mostrando la obra que Cristo hizo en nosotros. El Maestro, el Señor Jesucristo, tal vez puso este ejemplo para que sus discípulos entendieran que su trabajo iniciaría en su propia casa, pero que su luz debía llegar a todos, que no se podían esconder debajo de la mesa, sino que debían traspasar esas paredes. Así, hoy día, podemos ser esa luz que Cristo puso en nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento, alumbrando a nuestras familias, a nuestro conjunto, a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Filipenses 2:14-15 dice: el apóstol Pablo, ya inspirado, nos da otra visión de la luz y nos da un mandamiento allí. Filipenses 2:14-15. Este sí lo vamos a poner todos los días por obra. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, mis amados hermanos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor, a través del apóstol Pablo, en Filipenses 2:14-15, nos dice que seamos nosotros, que debemos ser luminares al mundo, que tenemos que hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que nosotros podamos ser irreprensibles y sencillos. Recuerde que nosotros debemos impactar es por nuestra sencillez, no por nuestro orgullo, nuestra vanidad, ni nada de eso que en muchas partes hablan de yo soy el apóstol, no me toque por mí. No, nosotros los cristianos debemos ser humildes, sencillos, que la gente se pregunte por qué esta persona es diferente a los otros y nosotros podamos dar la respuesta que es la obra del Señor en nuestras vidas. Dios, por medio de su gracia, nos enciende y nos pone como luminares de guía a todos aquellos que están en la oscuridad. Eso sí, aclarando, mis amados hermanos, y entendiendo que no nos deben de seguir a nosotros, sino a Jesucristo, quien brilla en nosotros. Si el Señor pone una luz en mi vida, en Eugenio Cordero, no es para que ustedes me sigan, ni debemos seguir al pastor, debemos seguir al que genera la luz, ¿sí? Porque eso, poniendo una analogía, es como estos bombillos, estas lámparas sin energía no son nada, simplemente pueden botar a la basura, pero con la energía están generando luz, están generando calor, están generando un montón de cosas, pero la invitación es a que sigamos al Señor Jesucristo, quien es el que genera la luz en nuestras vidas. C. Nuestras obras pueden impactar delante de los hombres. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal como un candelabro alumbra en una casa y una ciudad que está situada en lo alto de una montaña, teniendo juntas muchas casas iluminadas durante la noche, pueden ser vistas aún desde lejos. Así debe ser nuestra vida, la cual debe alumbrar desde muy lejos. Nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que mostremos al Señor Jesucristo a través de sus buenas obras en nosotros y así poder glorificar a Dios. Mis amados hermanos, nosotros
todos unidos como iglesia reformada y todos los creyentes de la tierra debemos de alumbrar a la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, debemos alumbrarla porque es un mandamiento, es un mandato. El Señor nos dice que tenemos que alumbrar, que tenemos que mostrar las buenas obras, tenemos que mostrar esa transformación, que la gente quede impactada porque el Señor transformó nuestras vidas, porque el Señor nos dio ese fruto de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Son 9 formas del fruto, entonces ustedes las pueden repasar, pero tenemos que mostrarlas y es nuestro deber mostrarlas. Vayámonos a Efesios 5 del 1 al 14. Este también es muy bueno memorizarlo. Efesios 5 del 1 al 14, dice así la palabra del Señor. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Qué hermosa palabra. Solo Cristo en nosotros nos hace ser esas luces que alumbran a los que están en tinieblas. No es que nosotros alumbramos por nuestra propia luz, nosotros alumbramos por la luz de Cristo en nuestras vidas. Solo por la obra de Cristo somos como una antorcha que ilumina el mundo. Imitemos a Cristo, como dijo Pablo, y andemos como hijos de luz. Vayamos a Juan 3:19. Juan 3:19 al 21, dice la palabra del Señor, dice: y esta es la condenación. Miremos cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros tenemos que reflejar esa luz de Cristo. Había antes en mi vida un error. Yo hacía buenas obras para ganarme a Cristo. Hoy le doy gracias a Dios, y a través de este mensaje podemos ver que lo poco que hago es porque Cristo lo hace en mi vida, ¿sí? Ya es para glorificar al Señor, ya es porque Dios hizo primeramente una transformación en mi vida. Nosotros no podemos ayudar a los demás para ver si me gano a Dios. No, Dios primeramente ya nos escogió por gracia y por su soberanía. Hermanos, que no seamos hallados amadores de las tinieblas, sino que amemos la luz, para que nuestras obras manifiesten que son hechas en Dios.
El verdadero cristiano, quien practica la verdad, viene a la luz y es luz a los que están en la oscuridad. Esta es nuestra labor, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Veamos que esta enseñanza habla mucho y vamos a repetir muchas veces: luz, sal, tinieblas, ¿cierto? No es porque me esté equivocando, sino porque el mensaje amerita que la repetición hasta que aprendamos que nosotros somos luz para el mundo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos hechura del Señor para buenas obras. ¿Cuándo las preparó el Señor? Eso no fue esta mañana ni hace unos días. Las preparó antes de la fundación del mundo, de antemano, para que nosotros podamos andar por ellas. No podemos decir que somos verdaderos creyentes cuando nuestras obras no dan testimonio de Cristo en ellas. Claramente la Biblia nos dice que debemos ser luz en medio de las tinieblas, pero no participar de sus obras de tinieblas. Eso es lo que nos decía Efesios 2:10. Es necesario que al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios seamos luz y que impactemos en las tinieblas, orando en todo tiempo, para que soberanamente Dios transforme nuestras familias, nuestros vecinos, empleados, siendo el instrumento para gloria y honra de su santo nombre. Juan 8:12, los que leemos la Biblia, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis amados hermanos, usted y yo y todos los verdaderos hijos de Dios nacidos en Cristo tenemos la luz de la vida. La tenemos porque Cristo nos la dio por su sacrificio en la cruz, no para escondernos debajo de un almud. ¿Saben qué es un almud, hermanos? Es un cajón como este de madera que se hacía para medir unos cajones, lo que llamamos un cajón para medir los granos en la época del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos ser luz para que nos metan debajo del almud, nos metan allá debajo de un cajón. Nosotros debemos ser luz para mostrar que somos transformados por el poder de la palabra, ¿no? Nuestras vidas deben de reflejar a todo lo que nosotros participemos. Conclusión, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos verdaderamente es la de conservar la tierra usando la condición de preservantes tal como la sal lo es. Debemos cuidar nuestras vidas para no desvanecerse y ser holladas como la sal insípida. Nuestras palabras deben ser sazonadas de tal manera que no seamos simples, sino llenos de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablemos, cuando nosotros tengamos una conversación, una reunión, no necesariamente tenemos que si estamos en un cumpleaños, en una fiesta, no necesariamente tenemos que a todos de una vez darles el sermón del Evangelio, no, con una respuesta sazonada, con una buena conversación, nosotros podemos impactar. Ya lo que es el Evangelio se lo vamos a predicar en el momento que el Señor lo indique. Pero una buena respuesta, una buena conversación, vamos a impactar en una reunión, de tal manera que nosotros podamos iniciar una conservación a esa persona que está allí a través del Evangelio. Además de preservar a la tierra, también somos llamados a iluminar, a impactar en cada lugar en donde nuestras vidas transcurren. Como verdaderos hijos de Dios debemos reflejar a Cristo puesto sobre el candelero para alumbrar todo el recinto. Nosotros debemos
pedirle al Señor que nos ponga en el candelero, no por nuestra propia decisión estemos debajo de la mesa. Debemos nosotros ser ese instrumento del Señor para iluminar nuestras casas, nuestro trabajo, nuestro barrio. Nuestras vidas deben alumbrar delante de los hombres para que ellos vean nuestras obras y así sea glorificado Dios. Estas obras deben de ser el fruto de un nuevo nacimiento que impacte sobre las tinieblas. Mis amados hermanos, vamos a hacer unas preguntas de aplicación para dar terminación a este mensaje. Mis amados, yo les pregunto, también va para mí la pregunta. ¿Nuestras vidas están salinizando de continuo a la tierra? ¿Le estamos añadiendo el sabor y el cuidado que necesita? Segunda pregunta. ¿Mantenemos esa pureza de la sal? ¿Estamos orando, escudriñando la Escritura, haciendo las obras de una nueva criatura, iluminando al mundo para lo cual hemos sido llamados? Tercera pregunta. ¿O hemos perdido la capacidad de salinidad de tal manera que estamos listos para ser hollados? Cuarto, nuestras vidas son un reflector de alta potencia. Nosotros debemos ser más poderosos iluminar más que este bombillo. ¿Han visto esos reflectores del estadio? La pregunta es si somos como ese reflector de alta potencia que alumbra eficientemente al mundo, o solo somos como la luz, esa lucita de los juguetes pequeñita que indica que está prendido, pero no alumbra nada. Hay muchos tipos de luces. Dios permita que nosotros seamos esos reflectores que alumbran a tanta oscuridad que hay. Si estamos iluminados por la gracia de Dios, ¿nos hemos ubicado en un lugar alto y estratégico o nos metimos debajo de la mesa para que nadie nos vea? ¿Es nuestra fidelidad como un pacto de sal que conserva su salinidad para conservar a la humanidad? Esas preguntas todas se las dejo para que ustedes mismos las respondan. ¿Nuestras vidas están impactando al mundo de tal manera que glorificamos a Dios en todo lo que hacemos o solo somos cristianos los domingos de 9 a 11? ¿Nuestras vidas son verdaderamente un punto de luz como el faro que guía los barcos y somos usados para guiar a las multitudes o solo piedra de tropiezo en medio de las tinieblas? Hermanos, nuestra vida cristiana cumple con los privilegios y nuevas responsabilidades de ser sal de la tierra y la luz del mundo, demostradas verdaderamente en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro pensar. Vivimos un andar cristiano que glorifica a Dios y que preserva las almas del mundo y que ilumina día a día a los que nos rodean y están en oscuridad. Les quedan estas preguntas para que las respondamos. Puede ser a la luz de la palabra, pidiéndole al Señor que se glorifique en nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque de una u otra manera Él nos exhorta en Mateo 5 del 13 al 16 y nos da unas nuevas responsabilidades, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios permita que podamos ser esos luminares. Dios permita que nosotros tengamos un pacto de sal, un pacto con el Señor verdaderamente, donde seamos responsables. Únicamente lo vamos a hacer cuando todo lo ponemos en Cristo, cuando Cristo obra en nuestras vidas, cuando Cristo es nuestro ayudador y el Señor, porque de lo contrario somos imperfectos, somos débiles, somos frágiles, pero damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos ha dado ese privilegio de, por su gracia, poder de una u otra manera iniciar ese alumbramiento, que esta Navidad, cuando pongamos las lucecitas de nuestra casa, pensemos y reflexionemos que nuestra vida también debe ser como un bombillito, que no solamente cuando lleguen los vecinos se alumbren por las luces del arbolito, sino por la luz que Cristo refleja en nuestras vidas. Amén. Oramos y damos gracias al Señor. Amado Dios y Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esas responsabilidades que nos das y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser la sal que necesita el mundo y la luz
que necesitan todas las naciones para poder que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Señor, te pedimos que en nuestro caminar, Señor, podamos nosotros entender cada día más esos privilegios y esas responsabilidades que tú nos das, maravilloso Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que en la iglesia mundial, en la iglesia universal, están siendo luminares para el mundo. Que tú les des, Señor, esa fortaleza, que tú les des, Señor, esa potencia como los reflectores que usan las grandes ciudades, Señor, que impacten a las nuevas naciones, a las naciones que vienen hacia ti, Señor. Que podamos nosotros en todo tiempo, Señor, ser esa sal para la tierra, que podamos ser conservadores en este mundo que está caído, en este mundo que tanto necesita de ti, Señor. Pero solamente confiamos, Señor, y esperamos en la obra tuya, maravilloso Dios. Necesitamos de ti, Padre Santo. Esta tu tierra te necesita todos los días. Te pedimos que tengas cada día misericordia, como siempre lo has hecho, Señor, y no te acuerdes, Señor, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, sino que te acuerdes de tu amor, que es grande y perfecto, que es inmesurable, Señor mío. Damos gracias a ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, maravilloso Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, maravilloso Señor. Hemos orado en tu propio nombre, Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.